Mi nombre es Abel Rincón Medina, estudiante de 10º semestre de la materia Evaluación Económica en Salud, código 2024-4929, docente Óscar Cardoso Londoño, Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia, Facultad de Estudios a Distancia, FESAT, Escuela de Ciencias Administrativas y Económicas, Tecnología en Gestión Administrativa de Servicios de Salud, Tunja 2026. Bueno, entonces yo voy a exponer eh, el taller de la unidad 2, donde hay unas preguntas que les daré a conocer y les daré a exponer cada una de ellas de qué es lo que se trata. Entonces, dice, explique cómo una política fiscal expansionista podrá afectar el financiamiento del sector salud en Colombia y analice dos riesgos macroeconómicos que podrán derivarse en un uso de este tipo de política. También dice, analice el papel del presupuesto general de la nación en la garantía del derecho de la salud en Colombia, cómo influye la asignación presupuestal en equidad del acceso a servicios de salud. Entonces, nos dice que el primer punto sería entonces, dice que bueno, digamos, son herramientas fundamentales con que cuenta el gobierno. Para ello son el manejo de volúmenes y el destino al gasto público. La política fiscal también incluye las formas de financiar los gastos del gobierno. Por ejemplo, si la economía está entrando en una fase recesiva, el gobierno puede disminuir los impuestos y aumentar el gasto con el fin de expandir la demanda agregada y superar la recesión. Eh, Segundo punto, entonces, dice que el Banco de la República, donde explica sobre el presupuesto de un resumen sistemático elaborado en periodos regulares de las prevenciones que al principio es obligatorio y de todos los gastos proyectados en los expresados en las estimaciones o de los ingresos presupuestos para cubrir los gastos. También tenemos el tercer punto. Dice, desde la perspectiva del presupuesto público territorial, explique cómo es la capacidad fiscal de los entes territoriales incide en la calidad y cobertura de los servicios de salud, especialmente en zonas rurales y dispersas. Cuarto, analice críticamente el proceso de privatización en el sector salud colombiano. ¿Cuáles han sido sus principales ventajas en términos de eficiencia y cuáles son sus efectos negativos en términos de equidad y acceso? Bueno, entonces, el tercer punto, lo explico, dice que el presupuesto público es una herramienta fundamental para el tema de decisiones y de todos los gobiernos territoriales. Es a través del cual se puede dar conocimiento a los programas de gobiernos, los planes de desarrollo y en fin poder impulsar o proporcionar a la satisfacción de necesidades básicas en la población y, y el desarrollo de los territorios de ahí
a la importancia de tener conocimiento y dominio del tema para quienes tendrán relación con el sector público. Cuarto punto, nos dice que la política económica de las privatizaciones o desnacionalización es una política mundial, es una política mundial de la economía, de la economía iniciada en la llamada que la toma la fuerza de medidas en la década de 70 y se profundizó en el 80. Y quinto punto, nos dice, explique las diferencias entre el régimen contributivo y el régimen subsidiado en Colombia y analice los principales desafíos financieros que enfrenta el sistema para garantizar su sostenibilidad en el tiempo. Sexto, dice, analice la relación entre el crecimiento económico y el sector salud en Colombia. ¿Por qué se afirma que una buena política económica es condición necesaria, pero no suficiente para mejorar las condiciones de salud en la población? Entonces, la diferencia entre el régimen subsidiado y el régimen contributivo. El régimen contributivo es un sistema de salud en Colombia el que deben afiliarse personas con capacidad de pago, es decir, trabajadores independientes o con contrato laboral. Importantes son los pensionados y rentistas de capital. En el régimen contributivo podemos ver que casi las personas que se deben afiliarse son, como lo decía, personas que estén por medio de una empresa, personas que estén sobre la parte de ley o independientes. Se pueden afiliar prácticamente al régimen contributivo. ¿Sí? Entonces, desde un punto de vista, partimos casi la mayoría de personas que están casi en un régimen contributivo, que son personas con, bueno, de pronto con estratos de niveles donde, donde están la posibilidad de pagar su salud. Y en el régimen contributivo es el sistema de salud en Colombia, el que deben, en el que deben, o el mecanismo mediante el cual la población pobre, vulnerable, sin, sin capacidad de pago, accede a servicios de salud, financiando por financiando por el Estado que está dirigido a personas clasificadas en niveles 1 y 2 o en grupos de A, B y C. Las personas del régimen subsidiado son aquellas personas que tienen bajos recursos, que no pueden pagar su salud por X o Y motivo. Entonces, personas de régimen subsidiado que están prácticamente en niveles muy bajos, donde no tienen los recursos para ellos poderse gestionar sus medicamentos, em, cirugías o cualquier procedimiento ya que sea responsable o ya que sea lo fundamental que toque realizar. Entonces, el gobierno está obligado a dar ¿qué? Su acompañamiento o su asignación para aquellas personas que son con bajos recursos, donde lo favorece la ley. Allí podemos darnos de cuenta que casi la mayoría de nuestras personas o están afiliados al régimen contributivo, por lo que no tienen varios recursos para poderse pagar su salud. También, por otra parte, el sexto punto, donde nos dice que a su vez la política social es la expresión sectorial de políticas
de educación, salud, vivienda, seguridad social. Tiene también impactos económicos en la medida que las condiciones de salud de población y sus niveles educativos y en general de bienestar. También explicaremos sobre la parte del artículo que, que se llama gestión presupuestaria estratégica y optimización del gasto público territorial. Pues prácticamente en su, en su resumen, donde nos dice que es la gestión, re- re- que es la gestión presupuestaria estratégica, que presenta un desafío para los gobiernos locales debido a su limitada articulación entre planificación institucional y ejecución financiera, lo cual afecta la optimización del gasto público territorial. El objetivo es del estudio que fue analizar la incidencia de la gestión presupuestaria estratégica en la optimización del gasto público territorial parroquial América. Metodológicamente se explicó o se aplicó un enfoque cuantitativo con apoyo cualitativo mediante encuestas a funcionarios o a una entrevista de la autoridad institucional, utilizando los modelos de correlación. También, pues, son las investigaciones que permitió concluir en la gestión presupuestaria estratégica donde incide de manera positiva en la optimización del gasto público territorial, del GATS parroquial, la financiera que contribuye a orientar a los recursos hacia prioridades territoriales y proyectos alineados con el PDOT o el POA. Los análisis que correlacionan evidenciaron asociaciones directas entre articulaciones estratégica y eficiencia en el uso de recursos públicos, conformando que una planificación coherente fortalece a la calidad del gasto. Aquel estudio evidenció que aunque el GAT parroquial, la América ha iniciado la incorporación del enfoque estratégico presupuesto, donde persisten limitaciones vinculadas a capacidades técnicas y culturales, organizacionales o orientadas a resultados, el cual restringe la evaluación integral del impacto social o las interacciones públicas, que por lo tanto optimizan el gasto público territorial que depende solo de planificaciones estratégicas. Esto es lo que nos quiere decir el artículo que fue investigado, el artículo que se llama gestión presupuestaria estratégica y optimización del gasto público territorial. Desde un punto de vista, pues se investigó sobre cada uno de los puntos que expuse, que fueron relacionados referente al sector salud. Prácticamente desde un punto de vista podemos analizar cómo es nuestra salud, cómo lo miramos desde un punto de vista, cómo es lo referente, cómo es lo que se trata, la forma y el análisis de cada una de ellos. Entonces,
siempre nuestra salud ante todo, ¿sí? Entonces, pues, desde un punto de vista, muchas gracias y ahí expuse las preguntas referentes al tema investigado. Muchas gracias.